La fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Pero qué sucede cuando ni siquiera se siente? Hay momentos en la vida del creyente donde todo se vuelve silencio. No un silencio pacífico, sino un vacío inquietante. Es como si Dios se hubiera ido. Oramos, y parece que nuestras palabras rebotan en el techo. Abrimos la Escritura y no encontramos consuelo. Esperamos una señal, y lo único que llega es el eco de nuestra propia voz. A eso los antiguos llamaban la noche oscura del alma. No es un castigo. No es señal de que hemos sido abandonados. Es un tramo del camino espiritual reservado solo para quienes están siendo formados en las profundidades del amor. Muchos piensan que la fe es sentir a Dios constantemente, que creer es vivir en un estado perpetuo de gozo. Pero eso no es fe, es emoción. La verdadera fe nace cuando seguimos caminando aun cuando no vemos el camino. Cuando obedecemos sin entender. Cuando amamos a Dios sin recibir nada a cambio. No estás solo si has sentido ese silencio. Yo también lo he vivido. Y aprendí que ese silencio no está vacío. Está lleno de propósito. Es el silencio del taller donde el alfarero trabaja en lo profundo del alma. Donde no vemos, pero él moldea. Donde no sentimos, pero él permanece. Dudar no es traicionar. A veces, la duda es la puerta por donde entra una fe más honesta, más madura. En vez de fingir certezas, comenzamos a confiar desde el quebranto. La oración ya no es un acto automático, sino un clamor desesperado. Y ese clamor, aunque no reciba respuestas inmediatas, recibe presencia. Dios no está ausente. Está más allá de nuestros sentidos. No lo percibimos, pero Él está. Como el sol detrás de las nubes, su luz no deja de brillar aunque no la veamos. Él no se ofende por nuestra confusión. Él se acerca a los que lloran en secreto, a los que perseveran aun cuando todo parece perdido. La fe en el silencio es la fe más pura, porque no depende de emociones, de resultados, ni de consuelos visibles. Es una fe que dice, aunque no entienda, aunque no sienta, aunque no vea, confiaré. Y esa confianza, nacida en el abismo, es la semilla de una eternidad invencible. Caminar en la oscuridad con Dios es mejor que caminar a la luz sin Él. La fe se prueba en la sombra. No cuando sentimos el gozo de su presencia o vivimos rodeados de milagros visibles. La fe auténtica se revela cuando seguimos adelante sin sentir nada. Cuando nuestras emociones no colaboran, cuando la oración se convierte en acto de voluntad y no en una explosión de fervor. Creer sin ver. Seguir sin sentir. Dos actos que, desde fuera, pueden parecer locura. Pero desde la perspectiva del cielo, son coronas invisibles. Porque sólo quien ha sido tentado a abandonar, y aún así permanece, sabe lo que significa amar de verdad. Hay quienes confunden la emoción con la espiritualidad. Creen que si no sienten a Dios, entonces Él se ha ido. Pero Dios no es un sentimiento. Es una persona. Y como toda relación profunda, hay días de silencio, momentos de distancia aparente, donde el amor se demuestra no con palabras dulces, sino con fidelidad persistente. Caminar sin sentir es, de alguna manera, volver al principio. Es confiar como un niño que no entiende los caminos de su padre, pero agarra su mano con fuerza. Es decir, como Job en medio de su tormenta, aunque él me mate, en él esperaré. No se trata de negar las emociones. Dios las creó. Pero tampoco debemos depender de ellas para mantener nuestra fe. La emoción puede ser volátil, la fe no. La emoción sube y baja como las olas del mar. La fe es la roca donde se edifica la casa, aun cuando todo a su alrededor tiembla. Cuando todo parece detenido, cuando los cielos están cerrados, cuando la rutina se convierte en desierto, ahí es donde se forjan los santos. En la tierra árida donde no hay consuelos externos, el alma comienza a cavar hacia dentro. Y allí, muchas veces, encuentra una fuente que siempre estuvo, pero que nunca había necesitado buscar. Seguir sin sentir no es ignorancia. Es coraje. Es decirle al alma, sé que estás cansada, sé que no ves nada, pero hay alguien que camina con nosotros, aunque no lo veamos. Es avanzar con los ojos cerrados, guiado por una promesa que resuena más fuerte que cualquier silencio. Yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo.
Recuerdo momentos en los que mi fe era apenas un suspiro. No tenía fuerzas para cantar, ni para leer, ni para entender. Solo me quedaba repetir: «Aquí estoy, Señor». Y con el tiempo entendí que esas simples palabras, dichas en medio del dolor, eran más preciosas que 1000 himnos cantados desde la comodidad. Caminar sin ver, seguir sin sentir, no es perderse. Es confiar. Y esa confianza, cultivada en el suelo seco del desierto, es la que lleva frutos eternos cuando vuelven las lluvias. El silencio de Dios no es su ausencia. A veces es su estrategia más sabia. Hay silencios que hieren y silencios que transforman. El silencio de Dios es uno de los más desconcertantes para el alma humana. Clamamos, suplicamos, buscamos señales y no llega nada. Pero ¿y si ese silencio no es vacío? ¿Y si contiene una sabiduría más profunda de la que somos capaces de comprender? Cuando un maestro guarda silencio en medio de una lección, no es porque haya abandonado al alumno. Es porque el alumno ya ha aprendido lo suficiente para resolver el siguiente paso por sí mismo. A veces, así actúa Dios. Nos ha hablado tanto, nos ha mostrado tanto, que ahora permanece en silencio, no por desinterés, sino por confianza. El crecimiento espiritual más profundo ocurre cuando nadie nos aplaude, cuando no hay recompensas visibles. Es en la oscuridad donde se desarrolla la raíz. El árbol que permanece firme no es el que recibió más sol, sino el que profundizó más sus raíces en tiempos de sequía. El silencio de Dios purifica. Nos hace revisar nuestras motivaciones. ¿Buscamos a Dios o solo buscamos sentirnos bien? ¿Oramos porque lo amamos o porque queremos una respuesta? En su silencio, Dios desnuda nuestras intenciones y nos enseña a amarlo por quien es, no solo por lo que puede hacer. Hay veces en que sentimos que Él se ha distanciado. Pero ese aparente alejamiento es una invitación a acercarnos más. Cuando todo es fácil, solemos conformarnos. Pero cuando el cielo calla, el alma se vuelve insistente, profunda, sincera. Y eso es oro para Dios. En el silencio, Dios trabaja en el tiempo del alma. No responde según nuestro reloj, sino según nuestra eternidad. Nosotros queremos alivio inmediato, Él quiere transformación duradera. Nosotros pedimos respuestas, Él está formando carácter. Y ese carácter solo se forja en el horno del silencio. Lo que parece inactividad divina, es en realidad un proceso invisible. Como el escultor que trabaja desde dentro hacia afuera, Dios talla nuestra alma en cada segundo de espera, en cada oración sin respuesta aparente, en cada lágrima sin consuelo. El silencio de Dios no es un castigo. Es un misterio. Pero dentro de ese misterio hay un amor que no necesita gritar para ser real. Solo necesita tiempo y fe. El silencio de Dios no es su ausencia. A veces es su estrategia más sabia. Hay silencios que hieren y silencios que transforman. El silencio de Dios es uno de los más desconcertantes para el alma humana. Clamamos, suplicamos, buscamos señales y no llega nada. Pero ¿y si ese silencio no es vacío? ¿Y si contiene una sabiduría más profunda de la que somos capaces de comprender? Cuando un maestro guarda silencio en medio de una lección, no es porque haya abandonado al alumno. Es porque el alumno ya ha aprendido lo suficiente para resolver el siguiente paso por sí mismo. A veces, así actúa Dios. Nos ha hablado tanto, nos ha mostrado tanto, que ahora permanece en silencio, no por desinterés, sino por confianza. El crecimiento espiritual más profundo ocurre cuando nadie nos aplaude, cuando no hay recompensas visibles. Es en la oscuridad donde se desarrolla la raíz. El árbol que permanece firme no es el que recibió más sol, sino el que profundizó más sus raíces en tiempos de sequía. El silencio de Dios purifica. Nos hace revisar nuestras motivaciones. ¿Buscamos a Dios o solo buscamos sentirnos bien? ¿Oramos porque lo amamos o porque queremos una respuesta? En su silencio, Dios desnuda nuestras intenciones y nos enseña a amarlo por quien es, no solo por lo que puede hacer. Hay veces en que sentimos que Él se ha distanciado. Pero ese aparente alejamiento es una invitación a acercarnos más. Cuando todo es fácil, solemos conformarnos. Pero cuando el cielo calla, el alma se vuelve insistente, profunda, sincera. Y eso es oro para Dios. En el silencio, Dios trabaja en el tiempo del alma. No responde según nuestro reloj,
sino según nuestra eternidad. Nosotros queremos alivio inmediato, Él quiere transformación duradera. Nosotros pedimos respuestas, Él está formando carácter. Y ese carácter solo se forja en el horno del silencio. Lo que parece inactividad divina, es en realidad un proceso invisible. Como el escultor que trabaja desde dentro hacia afuera, Dios talla nuestra alma en cada segundo de espera, en cada oración sin respuesta aparente, en cada lágrima sin consuelo. El silencio de Dios no es un castigo. Es un misterio. Pero dentro de ese misterio hay un amor que no necesita gritar para ser real. Solo necesita tiempo y fe. La fe que nunca dudó no ha sido verdaderamente probada. Dudar no es traición. Es parte del camino. Incluso los héroes de la fe, aquellos cuyas historias llenan las Escrituras, tuvieron momentos en que sus rodillas temblaron, en que sus corazones se llenaron de preguntas. La duda no es enemiga de la fe. Es, muchas veces, su hermana gemela. ¿Dios me ha abandonado? Es una pregunta que no nace de la incredulidad, sino del dolor. Y ese dolor, cuando es llevado con sinceridad, puede convertirse en una puerta hacia una fe más firme. Porque la fe que ha atravesado la duda no es frágil, es sólida, real, profunda. En medio de la oscuridad, el alma lucha consigo misma. Hay voces que dicen, esto no tiene sentido. Abandona. Deja de creer. Pero también hay una voz suave, casi imperceptible, que dice, sigue, aunque no entiendas. Esa es la voz de la gracia. Muchos han sentido esa tensión. David, el salmista, clamó, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Elías, el profeta, pidió morir de tanto cansancio espiritual. Incluso Jesús, en la cruz, exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si ellos dudaron, ¿por qué nos sorprendemos de nuestras propias luchas? La duda no es pecado. Pero lo que hacemos con ella, sí puede marcar nuestro destino. Podemos usarla como excusa para huir de Dios, o como trampolín para buscarlo con más profundidad. Volver a confiar después de la duda es uno de los actos más nobles del alma humana. No porque hayamos recibido todas las respuestas, sino porque hemos decidido que la relación con Dios vale más que nuestras certezas. Cuando las respuestas no llegan, cuando las lágrimas parecen inútiles, cuando todo es oscuridad, entonces creer es resistir. Es mantenerse en pie, aunque sea temblando. Y esa fe, esa lucha silenciosa del alma, es un canto que el cielo escucha con especial atención. El silencio no es el final de la historia. Es la tierra donde nacen frutos que el ruido jamás puede producir. A primera vista, el silencio de Dios parece estéril. Pero con el tiempo, descubrimos que ha dado frutos que ninguna respuesta inmediata habría podido ofrecer. Porque lo que se cultiva en el silencio, madura con profundidad. Uno de los primeros frutos del silencio es la humildad. Descubrimos que no controlamos nada. Que ni siquiera nuestros actos más espirituales nos garantizan una respuesta divina. Y eso nos hace más humanos. Nos desarma. Nos vuelve mansos. Otro fruto es la dependencia. Ya no confiamos en nuestras emociones, ni en la aprobación de otros, ni en las circunstancias. Aprendemos a depender solo de Él. Y esa dependencia no es debilidad. Es fuerza escondida en la fragilidad. El silencio también produce sensibilidad. Cuando dejamos de buscar a Dios solo en lo espectacular, comenzamos a encontrarlo en lo pequeño, en un amanecer, en una conversación sincera, en una lágrima compartida. El corazón se afina. Los sentidos del alma despiertan. Y quizás el mayor fruto de todos, una fe sólida, firme, inquebrantable. La fe que ha sido golpeada, que ha llorado, que ha esperado, y aún así, cree. Esa es la fe que no necesita estímulos externos. Es una llama que arde incluso en la cueva más oscura. Finalmente, después del silencio, viene la alegría. Pero no una alegría superficial. Es una alegría profunda, serena, que no depende de las circunstancias. Es el gozo de saber que Dios estuvo ahí todo el tiempo, aunque no lo sintiéramos. Y que lo que parecía ausencia, era en realidad una obra sagrada. Dios habla siempre. El problema no es su voz, sino nuestra disposición a oír. Cuando el alma ha atravesado el valle del silencio, algo en ella cambia.
Ya no se contenta con lo superficial. Busca lo esencial. Y en esa búsqueda descubre que Dios nunca dejó de hablar. Simplemente, nosotros habíamos olvidado cómo escuchar. Aprender a escuchar de nuevo es un arte. Significa silenciar nuestras expectativas, nuestras urgencias, incluso nuestras oraciones mecánicas. Significa dejar espacio para que su voz resuene, no con ruido, sino con verdad. Muchos esperan que Dios hable con estruendo. Pero Él suele hablar en el susurro de lo cotidiano. En el trabajo silencioso de cada día. En la conversación que nos conmueve. En el perdón que damos sin que lo merezcan. En el amor que no exige retorno. La oración florece del quebranto. Ya no es lista de pedidos. Es comunión. Es respirar con Él. Es decir menos y escuchar más. Es sentarse en silencio y simplemente estar. Las respuestas que antes anhelábamos pierden su urgencia. Porque entendemos que el mayor consuelo no es la explicación, es la presencia. Y esa presencia, aunque invisible, es más real que todo lo demás. Dios estuvo ahí. En cada lágrima. En cada silencio. En cada noche sin luna. Solo necesitábamos detenernos, limpiar los oídos del alma y volver a escuchar.